Teodoro, en ti se conjugan varios aspectos interesantes, porque además de que eres un asesor político, que has asesorado a muchos candidatos, incluso en esta misma elección, también eres psicólogo. Entonces, tú puedes ver un poco, haces también de sociólogo, más allá de lo que quizás ven los electores, de lo que ven quizás los mismos que hacen la campaña política, que quizás no tengan tanta experiencia. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo se manejó la campaña? Y también quisiera que me hablaras un poco del manejo de la derrota. Por ejemplo, Roberto Salcedo en este caso, que a mí la verdad que yo nunca pensé que Roberto ganaría las elecciones, pero lo veía él tan seguro y tan poco accesible a lo que eran los electores, que decía, bueno, yo creo que si él bajara un poquito, yo creo que el político siempre tiene que ser alguien accesible, porque eso es lo que vende precisamente, que el elector piensa que te pueda llegar. Entonces hay políticos que después de tanto tiempo en el poder, como que se alejan tanto de la gente, que no sé hasta qué punto esto le puede dar el triunfo. Sin embargo, se lo dio en momentos pasados, en elecciones pasadas, porque Roberto se alejó de la gente hace mucho. Háblanos de esa parte psicológica detrás del candidato. Pudiéramos empezar planteando que hay defensas que no se hacen. Recuerdo que en una ocasión Marco Sweet leyó en un periódico de un pequeño de Sudamérica que alguien decía que la canción "Cuán bello es el Señor", él se la había dedicado a Satanás. Wow. Y él se fue a Univisión a defender eso. Y fue a partir de ahí que se generó verdaderamente la duda. En un momento dado, Roberto habla de un complot. Y es ahí que él se muestra débil. Es ahí entonces que él muestra que puede ser vencido. Y entonces, sobre esa base, los indecisos dicen, oye, pero pensábamos que era un monstruo invisible y ahora vemos que realmente tiene vulnerabilidad. Y yo creo que eso condicionó y de alguna forma inició un proceso que ya venía, porque entonces, él mismo sembró la duda en sus electores. Y la duda entonces provocó un voto en su contra, porque no podemos decir que Collado ganó las elecciones. Él que no se haga muchas ilusiones. El pueblo quería un nuevo amor y cualquier persona podía hacer ese nuevo amor. O sea, tú te refieres a que Roberto dejó un vacío. Los votos de Collado fueron votos en contra de Roberto. Y Roberto lo sabía, desde aquel momento en el que él no pudo acceder al comité político, desde aquel momento que se hicieron unas encuestas a lo interno del partido y Domingo Contreras le ganaba con creces, él se impuso como candidato y luego cometió más errores. Imponer a Francina en vez de buscar a alguien del partido que le fortaleciera esa debilidad, pensando que ella pudiera representar algo como de inclusión, mas no es así. La gente lo vio como un oportunismo. Involucrar a Robertico para que de alguna forma se interpretase que esto es una dinastía, y no es así. Esa graduación fallida creo que se usó en contra, pero ¿qué ocurre? Hay mecanismos de defensa. Freud lo señala muy claramente. Lo primero es negar, no, es imposible, esa derrota no la acepto, pero sobre todo la racionalización. En medio de una situación como esa, yo perdí, no, hay un culpable. Desde el principio de la humanidad, si nos vamos a la mitología, nos encontramos que cuando Adán tomó la fruta prohibida, él se defendió, no señor, fue Eva, y Eva no, fue la serpiente. Es difícil quedarse con una culpa. Y en el caso de Roberto, no, un complot o un culpable, no fui yo, fue que mandaron a votar contra mí. No, hay razones para la derrota. Y en el caso de Roberto están muy claras. Y por ejemplo, entonces, en el caso de Abinader, ¿cuáles fueron las razones de la derrota cuando tanta gente también en la calle hablaba de que quería un cambio? Bueno, nosotros tenemos que pensar que hay una realidad también. Las razones para la derrota no son puramente psicológicas, hay una realidad. O sea, las encuestas lo establecían con claridad. Yo creo que el sistema asistencialista que ha establecido el presidente Danilo Medina fue realmente lo que le dio el triunfo. ¿Por qué no se acepta la derrota cuando se van a unas elecciones? Sabemos que hay
un porcentaje igual o mayor del de ganar que perder. ¿Cómo manejar esto? Bueno, vámonos un poquito a la historia, más bien a mi historia. Me voy a ir un poco al pasado. 1998. Recibo una llamada de Luis González Fabra. Me dice que abandone el trabajo que tengo en ese momento para que lo acompañe porque él va a ser el asesor del nuevo presidente de la República. Cuando le pregunto el nombre, él me dice Hipólito Mejía. Y yo le respondo, a ese señor yo no lo conozco, nadie lo conoce, hay que ponerlo a hablar. Luego, 4 años más tarde, yo le hago una llamada a Luis González Fabra y le digo, ¿usted sabe cuál fue su error? Ponerlo a hablar y luego no poderlo callar. En ese mismo proceso, a mí que me tocó acompañarle en algunos reportajes en el 2004, tenían la misión de hacer una toma espectacular de Hipólito para un spot comercial. Subimos el equipo en un edificio, sabíamos que iba a hacer un recorrido, colocamos luces, micrófonos y nos preparamos para cuando pasara el candidato. Y cuando pasó, no ocurrió nada. La gente no reaccionó. Yo bajé la cabeza y dije, aquí como que algo sucede, porque había un aire de triunfalismo, todos pensaban en el entorno que iba a ganar. El problema de un candidato es que se rodea de personas que le dicen, tenemos el triunfo, y por un lado la sugestión, por otro lado, hay un problema en mentir, en engañar, pero más grave es cuando uno se engaña a sí mismo, claro. Pero un engaño en el que yo me creo una mentira, y al creer la mentira no soy tan culpable, pero inconscientemente, y aquí operan los mecanismos de defensa de Freud, especialmente la racionalización, muy especialmente yo protejo mi orgullo, protejo mi ego de que se lastime por la culpa y por una pérdida. O sea, es por eso que una persona que es derrotada pone a funcionar todos sus mecanismos inconscientes para liberarse de esa culpa. Y hay otro problema más grande aún, que quizás no se toma muy en cuenta. Usted hablaba de poner a soñar a un pueblo. Pero ¿y cuando el candidato no necesariamente comparte ese sueño? Y ese sueño es como esas campañas de gaveta que traen algunos candidatos que funcionaron en otro lugar y la quieren adaptar aquí. Ese sueño se lo impone el estratega al candidato, pero es un traje que no le queda. Y una vez concluidas las elecciones, tiene un sueño que no le sirve porque no lo comparte. Y empiezan a desatarse mecanismos de defensa que realmente estallan declarando un fraude, no, yo no perdí. Y sobre todo acusando al otro de algo que probablemente él mismo lo hizo. Es como el esposo infiel que llega a la casa enojado en la noche. Enojado es como lo que popularmente la persona entiende como ponerse adelante. Entonces, todos esos mecanismos operan. En algunos casos, claro está, hay una pérdida real y eso. En algunos casos también hay trampa y engaño. Yo en esa parte no es de mi competencia. Pero en la mayoría de los casos operan. Tú dices que el círculo de alrededor influye mucho en lo que cree este candidato. En generar una autopercepción equivocada. Porque si todos me dicen, estamos ganados, y lo único que me encuentro son elogios a mi alrededor, yo creo una burbuja en la que, como en la esquizofrenia, yo entro a vivir en ella. Y esa burbuja se llama autoengaño y es nefasta porque me hace habitar en un mundo inexistente y me hace tomar decisiones que no tienen nada que ver con mi realidad. Y es difícil que el candidato se abstraiga y se centre y quede, pues, que no le haga efecto toda esta parafernalia del poder. ¿Tú crees que la figura de Danilo Medina arrastró también a los otros puestos candidatos? ¿Tú crees que fue la figura de Danilo Medina o tú crees que fueron ellos cada uno que hizo su trabajo aparte? Un pájaro volaba y delante de una bandada y un periodista le pregunta al último pájaro, el que va atrás, ¿para dónde vas? Yo sigo el que va adelante. Y va al siguiente y le pregunta, yo sigo al que va adelante. Y el siguiente, yo sigo al que va adelante.
Y cuando llega al último, que es el primero, le pregunta, ¿y tú entonces a dónde vas? No sé, me están empujando. Yo lo que creo que aquí tuvimos decenas de miles de candidatos. Y ya estas elecciones pasaron, pero tendremos una en 4 años. Imaginémonos simplemente si esos nuevos decenas de miles de candidatos desde hoy empieza y asume una causa para transformar este país. Sí, señor. La causa de un río, la causa de un niño, la causa de un árbol, cualquier causa. Tendremos 20,000 manos trabajando para transformar este país. Y en 4 años no tendremos que hablar de promesas, de sueños, sino de realizaciones, de proyectos, de sueños cumplidos. Entonces yo quiero dejarle en este momento este mensaje a los nuevos candidatos para las próximas elecciones. Bueno, te felicito por ese mensaje porque es muy real y no solamente para los candidatos, sino para usted mismo que está viendo este programa de televisión, que muchas veces sigue una línea sin preguntarse ni siquiera si esto es lo que quiere hacer en su vida o lo que le conviene hacer. Siguiendo lo que le dijeron otros, y esos otros tampoco tienen ninguna idea de lo que tienen que hacer.